Bienvenidos todos a su mensaje de salvación. ¿Cómo les fue esta semana con ese mensaje de hace 15 y de hace 8, que es el mismo que estamos manejando hoy? La tercera parte. Si es la voluntad del Señor, vamos a desarrollar eso hoy. Empecemos por ¿cuál es el título que tenemos para nuestro mensaje? Someteos los unos a los otros. Muchas gracias, mi hermana Angélica. Someternos los unos a los otros. Les decía a ustedes, y también le hablaba a la congregación aquí presencial, que es muy importante llevarnos en nuestro corazón esos títulos que el Señor nos pone en los mensajes, pero lo más importante es desarrollarlos cada día. Por ejemplo, hoy terminemos, por ejemplo, el mensaje de hoy, y esta semana procurar mm, practicarlo, hacerlo desde mi casa, desde mi propia vida, proyectarlo en mi trabajo, en la calle, en mis amigos, mi familia, personas que no conocen. Es demasiado importante para que eso no nos quedemos como solo oidores de la palabra del Señor, sino hacedores de la palabra del Señor, porque eso es lo que más le agrada al Señor. Porque mucha gente oye, pero no hace. Así que, sí, mi hermana, someteos los unos a los otros. Cuéntenme, ¿alguien me puede regalar uno de los sinónimos, una palabra sinónima de someterse? ¿Qué me puede decir? Nombramos varias, muchísimas. Doblegar, Rendirse, Doblegarse, muy bien, Suegrita. ¿Qué dice Angélica? rendirse, Rendirse, muy bien. Sujetar. Sujetarme, muy bien. obedecer, Obedece. Obedecer, Milenita, muy bien. ¿Qué más? Hay una que a veces nos cuesta muchísimo y es humillarnos, humillarnos. Mire que nuestro Señor Jesucristo no nos pide cosas que Él no haya hecho. Eso usted téngalo claro, bien claro, que el Señor Jesús nos dio ejemplo en todo, al punto que fue tentado en todo y nunca pecó. Así que no nos vayamos tan lejos. Miremos ese sacrificio que hizo en ese madero. Él se sometió a ese castigo, se entregó, se humilló, se rindió, se doblegó. Y Él no nos va a pedir algo que Él no haya hecho. Por eso, en los ejemplos que Él nos pide a nosotros los hombres en este sometimiento, porque este sometimiento lo estamos llevando hacia los matrimonios, porque este sometimiento es en todo nuestro ser. La escritura dice que somos criaturas nuevas. Ese pecado que mora en nosotros, cada día tenemos que hacerlo morir, no alimentarlo. Cuando usted alimenta a una enfermedad, o cuando usted alimenta a una persona, o cuando usted se alimenta, se engorda mucho, ese alimento pecaminoso no hay que dárselo más a nuestro cuerpo. Si uno no lo alimenta diariamente, se muere de hambre el pecado. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que estar todos los días, a cada instante, muriendo a algo, a esas cosas que me impiden estar cumpliendo lo que el Señor me manda. Ese sometimiento va a todo nivel de nuestro ser, de nuestra vida, de todo nuestro quehacer. Pero aquí en el matrimonio es donde podemos catapultar ese sometimiento, poderlo realizar y llevar a cabalidad, porque es allí donde más se necesita. El núcleo familiar es algo demasiado importante dentro de una sociedad y es donde
donde fácilmente podemos contraatacar el pecado, desde ese núcleo en el matrimonio, porque de allí parten muchas cosas si están mal enfocados. Hijos que en el futuro van a ser esposos, hijas que en el futuro van a ser esposas, se van a unir en un matrimonio dañino si están viviendo en un matrimonio dañino, en un matrimonio en el cual el uno y el otro no se someten el uno al otro. Porque el sometimiento es mutuo. Aquí dice someternos los unos a los otros, vuelvo y repito, a todo nivel. Pero en esta ocasión estamos hablando del matrimonio y estamos hablando que tanto el esposo como la esposa se debe someter. El esposo a la esposa y la esposa al esposo se deben someter el uno al otro. Así como Cristo lo hizo. Entonces, el esposo se tiene que rendir a su esposa. Su esposa se tiene que entregar a su esposo. El esposo tiene que humillar a su esposa y su esposa humillarse ante el esposo. Y eso hay que entenderlo muy bien. Mire, la palabra ministro, nosotros somos ministros del Señor. El Señor nos puso a ministrar y ese ministerio significa nada más, y lo hemos visto, que la palabra ministro significa, ¿quién se acuerda qué significa ministro? ¿Quién se acuerda? Ya lo vimos en varios mensajes, la palabra ministro, de ese título que nuestros gobernantes, el ministro de Educación, el ministro de Desarrollo, se embalantonan y consiguen guardaespaldas y todo, y piden carros blindados porque tienen un concepto totalmente errado de lo que significa ministerio. ¿Quién me puede decir qué significa ministro? Es una palabra demasiado um, que tiene que ver muchísimo con el sometimiento. Buenos días, Luis Eduardo, el Señor le bendiga. La palabra, tengo entendido que es servidor, de servir, del servicio. Muy bien, María Piedad, muy bien. Esa palabra ministro viene del original que significa sirviente, servicio. Por eso el Señor Jesús, cuando empezaron los discípulos a discutir quién es el primero y quién va adelante y en una pelea de eso, porque eso es lo que la mayoría de nosotros andamos buscando. Nosotros andamos buscando es que nos aplaudan y ser el primero y aparentar y mostrar. Y el Señor nos centró en una palabra tan hermosa que debemos empezar nosotros a desarrollar para podernos someter. Y vámonos a Marcos 9:35. Aquí en las Escrituras, en el nombre del Señor, vamos a leer Marcos 9:35, dice, desde el 33, ahí están hablando, tenemos un título que escribieron los hombres, pero nos ayudan mucho de guía, que se llama, dice ahí, ¿quién es el mayor? ¿Sí se dan cuenta? ¿Quién es el mayor? Cuando yo ya empiezo a preguntar quién es el que manda aquí, quién es el mayor, ya empiezo, o lo hago para no someterme o para someterme. Porque siempre en nuestra sociedad hay conductos regulares y esa es la parte muy importante de lo que estamos viendo del matrimonio, porque la Escritura me está enseñando que hay una cabeza dentro del matrimonio y ahí es donde empieza el verdadero sometimiento. Entonces dice aquí, ¿quién es el mayor? Marcos 9:33, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que ellos estaban disputando? Claro que Él lo sabe porque Él escucha lo que tenemos en nuestro corazón, nuestros pensamientos. Él lo sabe todo. Les pregunta para dejarnos una enseñanza y les pregunta para que de sus bocas salga todo eso que estaban pensando.
Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Así de sencillo. Entonces, la escritura me está poniendo a mí en un orden muy hermoso y es un sometimiento. Ese sometimiento es humillarme. El que quiera ser el primero, el más grande de todos, tiene que someterse a los demás y hacerse de último y servir. Y tú vas al griego y buscas la palabra servir, dice ministro. Entonces, tienes que volverte un ministro, un servidor de todos. Y más adelante el Señor nos muestra que dice que por eso es que Él dice que los últimos seremos los primeros. De ahí es donde viene esa frase o eso que el Señor dijo, que los últimos seremos o serán los primeros. ¿Cuáles son esos últimos? Aquí la escritura me está enseñando: el que se somete al Señor, el que se somete a los demás, a pesar de que tenga más títulos, a pesar de que tenga más conocimiento, porque la sabiduría, dice la escritura en el Salmo 111:10, que la sabiduría empieza con el temor al Señor Jesús. Es ahí donde empieza la sabiduría. Y si tú le temes al Señor Jesús, obedeces, te haces atrás, te humillas, te rindes, te doblegas, claudicas, obedeces. En un matrimonio, si tuviésemos bien clarito eso, bien clarito en el matrimonio esto, no habría tanto problema. Porque el Señor no le está mandando al hombre, como está bien clarito, al hombre le estipuló que él es la cabeza de la mujer. Pero ¿de dónde sale eso? Sale en el que él, allá en Génesis, dice que los unió en una sola carne. A la mujer la formó de la costilla de un hombre, de Adán. Y por eso la escritura dice que la mujer es por causa del hombre, no el hombre por causa de la mujer. Porque el Señor vio que el hombre necesitaba una ayuda idónea, que no era bueno que él estuviera solo, dijo. Y le da esa ayuda idónea. Y el Señor espiritualmente nos unió en un solo cuerpo. Y un cuerpo no tiene dos cabezas. Vámonos para Efesios 5:21 que vimos la semana pasada para que entendamos eso. Que mire cómo va hermoso ese sometimiento los unos a los otros. Ya entendiendo que nosotros debemos hacernos de últimos y servir. Así que el esposo tiene que hacerse atrás y servir a su esposa. En cambio, la esposa también tiene que hacerse atrás. Es algo espiritual. ¿Sí me hago entender? Cada vez que venga una situación en el matrimonio en el cual el orgullo me está doblegando, me acuerdo que tengo que hacerme detrás de mi esposo y se acabó el problema. Cuando yo estoy no tratando como vaso frágil a esa esposa, como me manda la escritura, me acuerdo que si yo quiero estar primero en el reino de los cielos, tengo que hacerme detrás de mi esposa. Porque no se trata de imponer, sino se trata de someternos los unos a los otros. Esa es la clave de vivir en felicidad y en armonía en un matrimonio. Efesios, déjenme ver por acá, Efesios 5:21, ahí donde está el mensaje, donde está nuestro título de nuestra prédica. Dice, Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí vio? En el temor de Dios nos tenemos que someter los unos a los otros. O sea, que tenemos que rendirnos, doblegarnos, entregarnos, humillarnos, claudicar y obedecer al Señor Jesucristo. Un hombre que no obedezca al Señor, que no se rinda al Señor,
difícilmente va a poder ser la cabeza de un matrimonio. En cambio, una mujer que no se doblegue, no se humille, difícilmente se va a sujetar a un hombre. Porque déjenme decirles que fueron 4 cositas de las cuales a los hombres les dijo el Señor 2 cosas y a las mujeres les dijo 2 cosas. Ya vamos a ver eso para resumir y continuar nuestro mensaje de someternos los unos a los otros. Lo llevo aquí a Efesios porque quiero que quede bien claro que la cabeza de un matrimonio, en este caso la cabeza de un hombre, con esa mujer que se unen en matrimonio en una sola carne, la cabeza es el hombre. Entonces, de la manera que está diciendo aquí, que nos sometamos los unos a los otros. Aquí está hablando del hombre y de la mujer. No porque el hombre es la cabeza, la mujer se tiene que someter solamente. No. Mire lo que dice la escritura. Después dice en el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sujetarse, agarrarse, amarrarse, aferrarse al marido como al Señor. Una mujer que no se sujeta al Señor Jesucristo, que no se rinde, que no doblega, no se entrega, no se humilla, no claudica ante el Señor Jesús, difícilmente se va a obedecer al Señor Jesús. Difícilmente se va a sujetar a un hombre porque no está sujetándose al Señor. Porque la clave aquí es que las mujeres estén casadas a sus propios medios como al Señor. Si usted dice que sigue al Señor Jesús, entonces le es sencillo someterse a su marido, sujetarse. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es nuestro Salvador, Él es el Salvador. El Señor está haciendo un símil y comparación con ese matrimonio, porque ustedes han oído que nuestro Jesús es nuestro esposo. Eso es espiritual. Por eso aquí está hablando de que Él hace un cuerpo con todos nosotros, con todos los que le seguimos su iglesia. Es el cuerpo de Él, somos todos los que le seguimos y Él es nuestra cabeza. Él hace ese símil y comparación con el matrimonio. Le dice al hombre, usted es la cabeza de la mujer. Y está comparando ese mismo comportamiento que debemos tener los hombres al ser cabeza de una mujer con el comportamiento que el ser humano debe tener con esa cabeza que es Cristo, porque nosotros somos su cuerpo, esa mujer. Todos los seres humanos somos su esposa. Eso es espiritual. Y eso está escrito en varias partes de las escrituras, lo vamos a ver un día. Así que aquí está siendo bien claro. Cuando en un matrimonio hay 2 cabezas, hay dolor de cabeza. Se empiezan a estrellar las 2 cabezas. Ustedes no han visto, de la cosa me ha impresionado desde cuando era muchos años atrás, cuando era muy joven y bello. Vi en las noticias a un bebé que nació con 2 cabezas y estaban viendo cómo podían cancelar una de las 2 cabezas porque eso iba a generar un conflicto en ese cuerpo. Por ende, nuestra estructura a la semejanza de nuestro Señor y nuestro cuerpo tiene cabeza que dirige todo este cuerpo. Así el matrimonio, el Señor nos manda que solamente haya una cabeza. Los hombres, cada hombre tiene sus propios, al hombre le dio unos roles totalmente diferentes, a la mujer unos roles totalmente diferentes. No podemos salirnos de esas cosas.
El hombre es el proveedor, él está hecho para proteger. Esa es su naturaleza, es protector. Por esa razón el hombre en sus cromosomas son totalmente diferentes a los de la mujer. El hombre viene equipado con una fuerza totalmente diferente a la mujer. La mujer trae una cantidad de hormonas y cosas que el hombre no tiene. Todo tiene una razón de ser para que ese cuerpo funcione. Cuando nos salimos de esos parámetros divinos es cuando hay problema. Mire, ahorita hay una cantidad de cosas porque es gente que no le tiene el temor al Señor. La humanidad está perdiendo el temor al Señor y eso es una señal de que Cristo viene pronto, porque el Señor dice que vendrán muchos engañadores, van a engañar a muchos. Y si fuera posible a los escogidos, porque no va a ser posible cuando una persona está escogida en el Señor y tiene temor de Dios, nadie lo puede mover. Pero va a engañar a muchos. Y fuera de eso, dice que prohibirán casarse, prohibirán abstenerse de alimentos y de cosas, una cantidad de cosas que están sucediendo y están sucediendo eh, unos acontecimientos que la gente está aplaudiendo por falta de ese sometimiento en los matrimonios al Señor y de ese sometimiento de las mujeres a los hombres y de los hombres a las mujeres en el matrimonio. Miren, ayer yo decía, no, yo no puedo creer, pero averigüé muy bien y entré. Una señora que, que es transmecánica. Yo me puse a mirar, transmecánica. Una señora que se enamoró de un bus, ciegamente enamorada de un bus y que ese bus es su esposo. Una cantidad de cosas, Señor mío. Un señor que dice que él es hombre pero está encerrado, es un caballo encerrado en el cuerpo de un hombre y empieza a relinchar. Unas cosas fuera de todo lo que el Señor está estableciendo. Y eso sucede porque no nos sometemos al Señor. Entonces una persona que no se somete al Señor difícilmente se puede someter a otro. Difícilmente. Más cuando el Señor dice que dentro de nuestro corazón hay una cantidad de cosas que tenemos que quitar. Entonces pongámonos bien de acuerdo. Aquí dice la escritura claramente, acaba de decirle a las mujeres que estén sujetas a sus propios maridos. Y acá en el 25, ¿cierto? En el 24 vuelve y no lo rectifica, dice Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así como todos nosotros estamos sujetos a esa cabeza, las mujeres, ¿sí? Así también las casadas, estamos hablando de un matrimonio, lo estén a sus maridos en todo, en todo. Y aquí viene y le dice al marido, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué me está diciendo el Señor? Que nosotros los hombres nos es más difícil expresar amor, porque nosotros somos más toscos. Nosotros, nuestra motricidad es más gruesa, la mujer tiene motricidad más fina. La mujer mantiene con detalles como, ay, hoy estamos cumpliendo 20 años, 4 horas, 30 segundos, 25 milésimas de segundo. Las mujeres hacen eso, nosotros no. Por eso a nosotros el Señor nos manda a que amemos a nuestras esposas porque a nosotros que es difícil, porque la mujer ya viene equipada con eso. La mujer ya viene equipada con eso. ¿Cierto? Y el hombre, por constitución ya que el Señor ha formado,
nos es un poco más fácil, aunque eso lo vamos a hablar después, porque hoy vamos a desarrollar algunas cosas que las mujeres tienen que escuchar hoy, dentro de 8 días, si es la voluntad del Señor Jesús. Nosotros, hombres, vamos a escuchar unas cosas que el Señor nos está llamando la atención. Pero nos es más fácil sujetarnos. Las mujeres no. Las mujeres no. A nosotros por eso nos llama el Señor y dice que tratemos a nuestras esposas como a vaso más frágil. A vaso más frágil. Y a las mujeres les dice, respete a su marido, porque la mujer es más dada a respetar al marido. Y los hombres somos más dados a ser, perdónenme la expresión, más guaches, más toscos con las mujeres. Por eso él nos dice que nosotros debemos tratar a las mujeres como vaso más frágil, porque las mujeres vienen con esa fragilidad para con nosotros. Cuando empecemos a entender todas estas cosas que el Señor nos está mostrando en la Escritura, nos vamos a poder someter los unos a los otros. Dice en el 33, por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Ahí concluye Efesios 5:33. ¿Sí ve? Dos cosas claras para el hombre: que trate a la mujer como vaso frágil, que la ame como a su propio cuerpo. A la mujer, que se sujete a su marido y que lo respete. Ahí empieza el sometimiento los unos a los otros. No quiere decir, como es una sola carne, eso viene para ambos. Las 4 cositas que está dividida de 2 en 2 va para los 4. Porque es muy sencillo. Cuando yo amo a mi esposa o la trato como un vaso frágil, ella se sujeta a mí y ella va a sentir ese amor. Y cuando la mujer respeta al esposo, va a sentir que el esposo la ama. Y es ahí donde se complementa absolutamente todo. De lo contrario, nos salimos de ahí y vamos a tener problemas. Por eso tenemos que tener bien claro, desde allá, desde el principio, cuando en Génesis 5, igual lo dice aquí en Efesios, para que no vayan a Génesis, sino que ya lo tienen aquí pegadito. En el 31, Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Sí se dan cuenta? Eso está escrito en Génesis. Varias cosas. Y quiero recordar para seguir ya con algunas cosas que debemos hablar y confrontar a algunas mujeres hoy. Claramente dice que yo debo dejar a mi papá. Claramente dice que yo debo dejar a mi mamá. No los puedo abandonar porque entonces incumpliría la ley del Señor que me manda a honrar a mi papá y a mi mamá. De eso es lo que está hablando la Escritura. La Escritura no está diciendo que usted tiene que ir a vivir con su papá ni con su mamá. Es el error más grande, porque ahí ya no va a haber un sometimiento. Sí, nos podemos someter a nuestros padres porque estamos en la ley de su casa, pero es muy difícil que una mujer se someta a su esposo cuando el papá también le está dando órdenes, el suegro o la suegra. Es muy difícil. A nuestros padres hay que honrarlos, pero la ley que el Señor nos manda es que debemos dejarlos para que seamos una sola carne en matrimonio, y el hombre sea la cabeza y la mujer se sujete y el hombre la trate como vaso frágil. Es ellos viviendo en un matrimonio. ¿Sí estamos? Aquí también la Escritura me está mostrando. ¿Quiere decir que su papá no puede ir a su casa? Claro que pueden ir. Un mesecito, un año, pero que se vayan a vivir de por vida con ellos, a no ser que papá o mamá tengan un problema físico, no se puedan valer solos
y ustedes tengan que en su corazón adoptarlos y llevarlos a que tengan un final digno. Es totalmente diferente, pero hay que cumplir a cabalidad lo que el Señor nos está mandando para que nuestros matrimonios funcionen. Aquí también nos da una verdad bien hermosa sobre lo que es la cabeza de un hombre. El Señor no se equivoca. Y ese es otro tema en el cual, ¿por qué las mujeres no predican a hombres en congregación? Dice la Escritura. Porque las mujeres están llamadas las Escrituras a enseñarles a otras mujeres a comportarse bien con sus maridos. Y la mejor manera de enseñarle una mujer a otra mujer cómo comportarse es con la palabra. Ya lo demás es añadidura porque como curso de culinaria para mujeres para que aprendan a cocinar bien a su esposo. Está bien, no es pecado. Pero la mejor manera de una mujer enseñarle a un esposo, a una amiga para que esté bien con su esposo, es someterla por medio de la escritura. Pero a la mujer no le es permitido enseñar en una congregación donde hay hombres. Eso está escrito. Porque la preeminencia del Señor se la dio siempre al hombre. No es machismo. Quítense eso de su cabeza para que podamos funcionar y podernos hacer de último y servir a los demás. No es machismo, no es feminismo. Nada de mujeres empoderadas, nada de machos cabríos, macho. No, nada de eso. Verdadero hombre es el que se humilla ante su esposa. La verdadera mujer es la que se humilla frente a su esposo. Eso es. Porque los que nos humillamos, nos hacemos atrás, vamos a heredar el reino de los cielos. Es sencillo. Pero acá me está mostrando siempre que hay una preeminencia. El Señor primero nombra a un hombre. Nótese que dice, por eso dejará al hombre. Nombra primero al hombre. Y después seguidamente nombra a otro nombre. Y dejará a su padre. Y después nombra a una mujer. O sea, la mamá. Y ahí sí nombra a la mujer. Ese es el orden que el Señor tiene establecido para un sometimiento. Ese es el orden que el Señor tiene establecido y que nosotros estamos saliéndonos de todos estos parámetros y no nos están dejando. Esa palabra unir, que habla allí el Señor Jesús, que se hace en una sola carne y ya formó un cuerpo y le puso una cabeza, que es la cabeza es el hombre. La palabra unir, que está en el original para este mensaje que está dando ahí en Efesios y que está también en Génesis, dice unir, viene del griego colao. No que metió colao a la fila, no. Vea lo que significa. Viene de cola. ¿Saben qué es una cola? Pegar. ¿Te acuerdas? Ay, me presta cola para pegar este aviso. Pues de ahí viene. La palabra unir viene del griego colao, que significa pegar, pegarse, ajustar, unir, asirse. Entonces, repito, unir lo que está haciendo el Señor aquí en Efesios, en esa cita, y en Génesis, está en Génesis 2:24, está diciendo, entonces yo lo podría decir, entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y colado con su mujer. O sea, el griego que está escrito ahí original es eso, y colado con su mujer, o sea, se pegará a su mujer, se ajustará a su mujer, se unirá, ¿sí? Y esa misma palabra la encuentra en el hebreo, que es la que está aquí escrita acá en Efesios, como la palabra dabá, con B larga, tilde en la dabá, que significa asirse, adherirse, agarrar, acercar, apegarse, entregar, juntar, ligar, pegar, unir. Entonces mire todo eso que el Señor nos está enseñando hoy. Entonces, les decía a ustedes cuando comencé este mensaje de hoy que partamos de lo siguiente. Dice Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué me lee Segunda de Corintios 5:17? Yo, pastor. Gracias, Vivianita. Por favor, léamelo. Dice la palabra del Señor. De modo que
si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Bendito sea el Señor, mi hermano. Claro, ¿sí ve? ¿Sí ve lo que dice el Señor? Si usted dice, si ustedes y yo estamos diciendo que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si verdaderamente vamos a caminar en el Señor Jesús, nosotros tenemos que dejar todas esas cosas malas que traíamos y que tenemos, porque venimos del pecado y somos pecaminosos. Por eso decía que tenemos que morir todos los días al pecado, no alimentarlo. Y va a morir de inanición el pecado si tú no lo alimentas. No lo alimentamos, dice el otro. Entonces el Señor nos estaba centrando aquí en el libro de Colosenses para que le hago esta cita para que entendamos que el Señor dice que si tú eres una criatura nueva, el Señor me está diciendo que yo debo hacer morir lo terrenal que está en nosotros. Colosenses 3:5. Está hablando de una vida antigua y de una vida nueva. Y eso lo proyecta más adelante, Señor, al matrimonio y en todos los campos de la vida, en todas las relaciones sociales, no solo en el matrimonio, en nuestra vida en general. Dice la vida antigua y la vida nueva. Entonces, somos criaturas nuevas. Entonces, en Colosenses 3:5 dice, haced morir, pues, lo terrenal en nosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que son idolatría. ¿Cierto? Dice que todas esas cosas viene la ira de Dios por eso, sobre los hijos de desobediencia. ¿Cierto? Dice, en las cuales nosotros también anduvimos en otros tiempos cuando vivíamos en ella. Por eso les hice leer 2 Corintios 5:17, para recordarnos que somos criaturas nuevas. Por eso la Escritura me está diciendo aquí, en las cuales nosotros anduvimos. El Señor ya nos toma que nosotros ya no estamos en eso. No engañemos más, nosotros no podemos engañar más al Señor. En otro tiempo anduvimos cuando vivíamos en ella, dice el Señor. Y nos dice, pero ahora dejemos también, que son todas esas cosas que nos está contaminando. Dejemos la ira. Dejemos la ira. Enojo, malicia, blasfemia, palabras corrompidas, deshonestas, maldicientes de nuestra boca. Es tenaz que hoy día, en muchos de los que estamos acá reunidos en nuestros matrimonios, se esté dando estas cosas. Dice el Señor que eso ya no debe estar en nosotros. Pero aquí el Señor nos está diciendo que no nos mintamos los unos a los otros. Ahí en el 9, porque estamos viviendo todas estas cosas todavía. Es tenaz que aquí hay hermanas que están leyendo las Escrituras y hablan de amor, hablan de paz, hablan de perdón, hablan de arrepentimiento, hablamos de tantas cosas y hablamos, el Señor es lindo, el Señor es bello, el Señor es todopoderoso, el Señor, yo confío en el Señor, yo confío en sus fuerzas y hablan muy bonito. Pero llega la prueba en el hogar, el marido se devuelve al trago, la mujer se devuelve lo mismo, a las lascivias, bajas pasiones. Y con esa misma boca que estamos alabando al Dios Todopoderoso, proferimos palabras de un calibre que no debe ser de una hermana o de un hermano en Cristo Jesús. Menos para una esposa,
menos para un esposo, porque ahí de una vez se anula todo esto que estamos diciendo. Y la palabra me centra muy bien. Tengan el dedito ahí, por favor, en Colosenses. La palabra me lleva al libro de Santiago, que el Señor le dedicó, y toda la escritura habla mucho de la lengua, porque aquí quiero hacer énfasis que la escritura me está diciendo que no nos mintamos más porque están saliendo palabras deshonestas de nuestra boca, en nuestros hogares, porque la ira nos lleva allá, porque el enojo, la malicia, nos está llevando a esas palabras deshonestas. Porque como ya no puedo más con la ira y la soberbia no me deja humillarme, no me deja rendirme, no me deja obedecer, porque me olvido que a pesar de que mi marido cometió un pecado, me debo sujetar a él y lo debo respetar. Y el hombre se me olvida que porque mi mujer pecó, se me olvida que la tengo que tratar como un vaso frágil porque ese fue el mandamiento que me dieron, que la debo amar. Cuando yo entiendo que me tengo que hacer atrás y tengo que pensar es en el dolor, en la enfermedad que mi esposa tiene o en la enfermedad que mi esposo tuvo, y estoy hablando de enfermedades espirituales, porque la otra enfermedad que es física es otro cuento que vamos a hablar en la relación de pareja. Y nos volvemos víctimas, empezamos a pelear y a mostrar que es que yo soy muy buena, es que yo soy muy bueno, mire lo que me hizo, y el Señor no nos manda eso. Es ahí cuando la Escritura dice que oramos y oramos mal para nuestros propios deleites. Y uno debe orar es para el otro, para que el otro sea sano. Porque en la medida que el otro se sane va a haber sanidad en mi vida. Y ahí es donde el Señor aplica que dice que es mejor dar, hay más bendición, repiten, hay más bendición en dar que recibir. Y yo no le puedo dar a mi esposa o mi esposo no le puede dar a la esposa más dolor que porque yo estoy sufriendo. Tengo que darle más cosas que la bendigan para que así haya bendición para mí. Cuando uno aplica esas cosas sale más rápido todos estos problemas. Hablaban hoy, que es otro tema que tenemos que tocar, sobre el divorcio y mm, sobre la repudiada y todo esto, que si se puede casar o se puede divorciar, porque también hay una mala interpretación, porque eso no dice la escritura nunca dice que hasta la muerte los separe, eso no dice. No, dice que lo que unió Dios, que el hombre no lo separe. Eso dice la escritura, pero inventamos cada cosa. Un matrimonio que se someta el uno al otro, cuando venga una prueba, no se va a romper, no se va a dañar, porque está haciendo un cordón de 3 dobleces con el Señor Jesús. Una sola carne, y con el cuerpo del Señor Jesucristo formamos un cordón de 3 que es difícil de romper, pero si estoy separado de Cristo, sí o sí ese matrimonio se va a dañar. Por eso esos matrimonios que han habido conflictos y problemas serios se han sostenido debido a que estamos sometidos al Señor Jesús. Cuando yo me someto al Señor Jesús, mi esposa se somete al Señor Jesús, se triunfa, se sale adelante y avanzamos en esa prueba y podemos ser testimonios para otros y ayudar a otros a que salgan de esa prueba. Entonces, mire lo que dice la palabra en Santiago 3:11. En Santiago 3:11, mire que el Señor le dedicó en las escrituras un capítulo especial en Santiago a la lengua, lo peligroso que es la lengua. La lengua es un veneno mortal que nosotros tenemos. Y el Señor le dedicó en Salmos, en
En Proverbios habla mucho de la lengua, pero acá hay un capítulo entero sobre la lengua. Yo solamente voy a leer unas partecitas que tiene que ver con la predicación de hoy. Dice la palabra del Señor Jesús en Santiago 3, que dice, desde el 7, desde el 6, dice la escritura. Santiago capítulo 3, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Contamina todo el cuerpo. Y más en un matrimonio que es un solo cuerpo para dos seres. Una cabeza que es el hombre y un solo cuerpo que es el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer, que se hacen uno. Imagínense, más difícil todavía, ¿cierto? Porque la lengua me contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero si el Señor lo dice, prestemos atención. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios, lo que venimos a la iglesia, la congregación, y bendecimos al Dios Padre, su nombre es Jesús, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Acaso el Señor nos confronta? ¿Alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El Señor me está centrando que si usted es una persona que está nueva en Cristo Jesús, ya su boca no pueden estar saliendo maldiciones y bendiciones al mismo tiempo. Dice el Señor que no. Y acá estamos leyendo en Colosenses diciendo el Señor, pero que dejemos también nosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. En cada momento que estamos airados decimos palabras deshonestas. Cuando nos enojamos decimos palabras deshonestas. Y estamos permitiendo que esa lengua que no podemos dominar nos contamina, nos envenena. Vea, a veces proferimos palabras en nuestro matrimonio, en momentos de ira, palabras que lo marcan a un hombre o a una mujer para siempre. A veces decimos unas palabras tan fuertes como, por ejemplo, lo odio en un momento de ira. La odio. Usted es lo peor que me ha pasado en mi vida. Y eso queda. Y esas cositas van haciendo daño. Porque si seguimos en la ira y en el enojo, se van a seguir alimentando esas cosas. Por eso la prédica empezó hoy diciendo que somos criaturas nuevas. Ya no podemos estar en esto, mis amadas, ni mis amados, porque se está haciendo daño. Dice la escritura en el 10 que nos revistamos del nuevo, del hombre nuevo. O sea, desde el nuevo, desde el 9. No
mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya somos nuevos, ya dejamos ese hombre viejo, esa mujer vieja, y que nos revistamos. Revestirnos significa volvernos a vestir, pero ya no con esas ropas viejas, sino con ropas nuevas, limpias, espiritualmente hablando, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿cierto? Dice la escritura en el 14, Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué dice eso? Porque allá en el 13, el Señor me está dando otra pauta para que nos sometamos unos a otros, soportándoos unos a otros, que nos soportemos. Soportar significa, un soporte es una base donde yo me paro. Si en mi matrimonio mi esposa no es mi soporte, voy a caer en ese pecado y me voy a estrellar y me voy a perder. Y eso no lo piensa una esposa. Cuando su esposa está en ese pecado y usted no la soporta, no es su base para que ella no caiga más para abajo, y usted le quita ese soporte, ella se va a hundir y su matrimonio va a claudicar. Pero siempre somos muy egoístas. Pienso en mi dolor, lo que me hizo, cómo me duele, por qué me lo hizo a mí, si yo soy tan bueno. Yo lo único que hacía era consentirla, consentirlo, ¿y por qué me salió con esto? Y empezamos a quitar el soporte y nos consumimos en eso. Por eso el Señor nos dice que ese soporte viene con las siguientes bases: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. Cosa difícil, ¿verdad? Pero no es imposible, porque para el Señor nada es imposible. Y si tú estás en el Señor, confías en el Señor, para ti tampoco lo va a hacer. Dice, perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja contra el otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. Porque si tú no perdonas esa ofensa de tu esposa, tú no perdonas esa ofensa de tu esposo, no lo dialogan, no lo corrigen y no se perdonan, no se arrepienten y no hay perdón, pues sencillamente no heredará el reino de los cielos. Porque el Señor es bien claro, está escrito en Mateo, está escrito en muchas citas, que dice que si tú no perdonas las ofensas de tu hermano, el Señor tampoco te perdonará a ti. Eso tiene que ver mucho con el sometimiento. Así que bueno, vamos a entrar a un temita acá un poco difícil, un poquito incómodo para algunas mujeres, pero si el hombre nombra la escritura, el Señor nombra a la mujer, es porque la mujer es más dada a esas cosas que al hombre. Aunque hay hombres con esas características que vamos a mencionar de algunas mujeres, que el Señor nos va a dar y nos va a mostrar esa falla, y al mismo tiempo nos va a mostrar la solución para eso. Como siempre, nuestro amado Señor no nos va a dar una prueba que nosotros no podamos soportar, y junto a esa prueba dice que nos va a dar la salida. Si tenemos bien claro eso, nuestros matrimonios van a estar funcionando mucho bien, mucho mejor, en sometimiento los unos a los otros. Dice la escritura, nos vamos para la escritura, al libro de Proverbios 27, 15, 16. ¿Quién me lo puede leer? Ojalá que sea una mujer. Proverbios 27, 15, 16. Sí, señora. La palabra del Señor dice así: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes.
Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en mano derecha. Amén. Gracias, suegrita. Mira que aquí empezó. Dice como gotera continua en tiempo de lluvia es una mujer rencillosa. Anteriormente, bueno, todavía, y uno piensa que uno lo ve en las películas, pero es real. Eh, Hay unas torturas que en cárceles para torturar a las personas, doblegarles la voluntad para que confiesen algo, las encierran en un cuarto pequeñito por días, meses, cayéndole una goterita así en la cabeza. Comienzo no genera problema, pero ya en más de 3, 4, 5 horas empieza el problema en su cuerpo, en su mente. Le puede romper hasta el cráneo, porque está comprobado científicamente que usted coge una gotera constante en una roca, constante por mucho tiempo, la roca se fragmenta, se rompe. Y eso causa una gotera. Otra cosa, no sé si a ustedes les ha tocado a veces cuando llueve, cuando uno está en el pueblo o en la ciudad y tiene un roto o sencillamente en su casa se le averió una manguerita en el baño o en la taza usted escucha, usted no puede dormir. Eso lo despierta. Pues mire que el Señor hace un símil y comparación con una mujer rencillosa. Que una mujer, ¿qué es una mujer rencillosa? La palabra rencilla viene de varias palabras en el hebreo y en el griego. Hay varios verbos que se utiliza para una mujer o un hombre rencilloso, porque también hay hombres rencillosos. No en muchos casos, porque es un acto que va más con la mujer que el hombre, pero sí hay hombres rencillosos. Rencilla, rencillosa viene del hebreo zarar. Zarar, que significa falso, desleal, indómita o indómito, o sea, indomable. Porfiado o porfiada, rebelde, rencillosa o rencilloso. También viene el verbo madón, que significa pelea, contienda, discordia, pleito. Y también viene del hebreo medkará, que significa herida como de golpe. Entonces, la palabra rencilla en sí viene de la palabra rencor. Te está hablando aquí la palabra que me está mostrando una mujer que es como una gotera constante, o sea, es algo que daña, porque es una mujer que no perdona fácilmente, que guarda en su corazón todas las quejas, heridas, todas las molestias, ¿sí? Y hace que eso se le formen raíces de amargura en su vida, ¿cierto? Todo el tiempo de mal humor, dañan la paz, tienden a hacer daño a otra persona. Y fácilmente la mujer rencillosa tiene muchas palabras deshonestas en su boca porque ya es tanta la ira, tanta la rencilla que, que es una peleadera constante en casa. Constante. Porque pasamos de largo todos estos principios bíblicos. Ese principio tan básico de hacerme atrás, de último. Para evitarme toda esa rencilla es tan sencillo como acordarme que si quiero ser la primera en el reino de los cielos como mujer, me tengo que hacer detrás de mi marido y servirle, se lo merezca o no. Porque es que la palabra es bien clara y no dice sujétese a su marido no, sujétese. Pero sí, vamos a hablar allá
más adelante el hombre, que un hombre no puede pedirle sujeción a su mujer cuando usted no se sujeta al Creador. Y obviamente la mujer también tiene que sujetarse al Creador. Una mujer que se sujeta al Creador, ¿sí? O sea, lo que hemos estado hablando nosotros, se somete al Creador fácilmente, no hay rencilla en esa mujer. Es, es una mujer que constantemente vive peleando. Dice, mire lo que dice en Proverbios, vámonos para Proverbios 21:9. María Piedad, por favor, léame Proverbios 21:9. Eh, Proverbios 29:9 dice la palabra del Señor Jesús. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer pendenciera en casa espaciosa. Pendenciera es igual, gracias María Piedad, a rencillosa. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Imagine, usted puede imaginarse que alguien prefiera vivir por allá donde duerme el gato, con esa cobija del gato llena de pelos que me da rasquiña y meterme por allá, que estar en la casa con comodidad adentro, porque es mejor estar ahí que con una mujer rencillosa. Lo dice la escritura. O sea, es preferible estar hasta yo incomodarme, salirme de mi casa, incomodarme en cualquier, donde ponen la caneca a la basura y me hago porque estoy más tranquilo, porque allá no llegan los gritos, la amargura, la soberbia, la ira, el enojo, la maledicencia de mi esposa. Pero eso sí, conoce bien las escrituras, conocemos las escrituras. Tenemos que tener en cuenta muy bien eso. Dice Proverbios 21:19. Otra mujer que me colabore con Proverbios 21:19. Yo, pastor, Gracias, eh, Angélica. mejor es habitar en tierra desierta y que con mujer rencillosa y molesta. Gracias, mi hermana. Mejor es habitar en tierra desértica, en el desierto, que con una mujer rencillosa y molesta. Mire, yo tengo la oportunidad de acá de estar viviendo cerca del ecosistema desierto. Este país fue formado en la arena del desierto. Acá no son los paseos de olla de aquí, no es como en Colombia, que árboles, prados, riachuelos, pájaros y no, acá es el desierto. Arena por donde sea. La ciudad es muy bonita, está construida entre todas sus cosas y demás, pero a las afueras lo que nos rodea es solo desierto. Y en el desierto es tan peligroso que usted se llega a perder en el desierto, es como si se ahogara en el mar adentro. Es igual, no va a encontrar agua, no va a encontrar comida, solo arena, sol, y en la noche baja la temperatura a veces a -0 dentro del desierto, en la profundidad. Lo que frecuentan esa arena son arañas o cangrejos, alacranes, escorpiones y culebras. Es un, es un terreno árido, es un terreno donde no hay vida. De paseo chévere, pero no hay vida allí. Miren
ese símil o comparación que nos hace el Señor de ese terreno tan hostil para la existencia humana, que es preferible vivir allí que estar al lado de la mujer rencillosa. Eso es lo que está diciendo la Escritura, que es mejor habitar en tierra desértica. Y espiritualmente un desierto es una prueba. La palabra desierto significa prueba en la vida de seguidores del Señor Jesús. Prefiere estar en esas pruebas que con una mujer rencillosa. Son una mujer insistente cuando quiere algo, procura conseguirlo a toda costa, como le pasó a Sansón con Dalila, esta mujer rencillosa en el sentido de que lo cogió y porque estaba ganando dinero para hacer caer a Sansón. Y ustedes pueden leer la historia de Sansón. Lo molestó casi todos los días para que le dijera de dónde provenía su fuerza. Y entonces es una mujer insistente, rencillosa, cantaletosa. Tú le dijo, ¿y qué pasó? Le cortaron el cabello a Sansón y le sacaron los ojos. Lo humillaron. Porque una mujer rencillosa es un peligro en una relación. Pero eso ya no debe ser así, dice la Escritura, lo leímos en Colosenses. Ya no debemos ser así. Mujeres, ya no, el Señor me está diciendo que no. Es terrible tener una mujer rencillosa, una mujer que sea una gotera constante. Que una persona, a usted mujer, la consideren de esa manera, es muy triste. Y al final, totalmente esas mujeres quedan solas. Nadie quiere estar con ellas, ni los hijos, ni siquiera su propia familia. Ay, no la inviten. Parece imposible aguantarla. Y lo más triste es que es una actitud que deshonra al Creador, no está sometida al Señor Jesús. Es un testimonio fehaciente de que no está sometida al Señor Jesús. Bien, entonces dice la Escritura que antes leímos en Colosenses 3, 5, 8 que antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador y Señor andábamos siguiendo las corrientes del mundo. Pero cuando vino el Señor Jesucristo a nuestras vidas, vino el Señor Jesucristo a nuestras vidas, nos prepara para que hagamos buenas obras. Su mismo ejemplo nos lleva a hacer buenas obras. Ya no tenemos que vivir en esclavitud del pecado, porque una mujer rencillosa está viviendo esclavitud de su pecado. Sí, porque con Cristo podemos vivir por medio de su palabra es la que nos limpia. Por Cristo podemos evitar ustedes pueden evitar ser esa clase de mujeres. Si eso está sucediendo en algunos matrimonios. Es tan fácil y tan bonito sentir que, mire, mis amados, el estar aquí predicando no es más que un sometimiento, porque eso lo coloca el Señor en el corazón, el querer como el hacer, porque somos tan inútiles que el Señor nos pone el querer como el hacer en el corazón porque somos malos. Si no, yo no estaría aquí. Pero hay veces que yo no quiero, porque le da un ejemplo cuando a veces falla el esposo o falla la esposa. Cuando varios hermanos o hermanos han fallado en el sentido de que hablan mal de mí, me clavan el cuchillo, desagradecidos, no puedo negar que me da un sinsabor de no querer hacer esto. Pero
me acuerdo que el Señor me puso a predicar esto y se me pasa. Me acuerdo que estoy sometido al Señor y sometimiento significa obediencia. Así como Moisés hacía. Moisés, el Señor le decía a Moisés, vaya, dígale al faraón que me suelte al pueblo. Y el Señor, al mismo tiempo, el Señor le decía, pero yo le voy a endurecer el corazón al faraón. O sea, le está diciendo, Moisés, vaya, dígale al faraón que me suelte el pueblo, pero no le va a hacer caso porque yo ya puse en su corazón que no le hiciera caso. Entonces, Moisés diría, como en el caso mío, cuando me hieren y yo no quiero predicar más. No, ¿sabe qué hacía Moisés? Moisés no me ponía a pensar, pero entonces ¿para qué voy si no me va a hacer caso? ¿Qué hacía Moisés? Se sometía al Señor Jesús, se rendía al Señor Jesús, se doblegaba, se entregaba, se humillaba, claudicaba, obedecía. Sencillamente obedecía. Ya el Señor se encargó después del faraón e hizo que el mar se lo tragara con todo su ejército. Yo solo tengo que obedecer. Así nos debe pasar en el matrimonio. A veces no estamos bien, no nos sentimos bien y no queremos hacer las cosas, pero el Señor me dice, hágase atrás y sirva. A pesar de que mi mujer pecó, con paciencia, porque es ahí donde se aplica que si alguno de los dos está verdaderamente en Cristo, por medio de esa oración, usted va a hacer que su esposa vuelva, por medio de esa oración va a hacer que ese esposo vuelva. Por eso vuelvo, insisto, que un matrimonio donde estén los dos sometidos al Señor, obedeciéndole, no se divorcia. ¿Estamos? Mire lo que dice aquí y quiero que lo leamos, ya lo hemos dicho, porque quiero llevarle a que me entiendan esto para cerrar este mensaje de hoy. Continuamos sometidos los unos a los otros. Cuarta parte, no se la pierdan. Se viene bueno porque le toca el turno a los hombres. Dice Salmos, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ahí comienza la sabiduría de todo ser humano. Temerle al Señor no es más otra cosa que someterme a Él, obedecerlo, humillarme, rendirme. Todo eso que hemos venido hablando sobre someteos los unos a los otros. Y ahí parte el sometimiento. Cuando yo me someto al Señor, cuando en ese sometimiento hay un temor, o sea, un respeto por las cosas del Señor. Esa es la verdadera sabiduría. Sabiduría no es que usted hable muchos idiomas. Sabiduría humana no es que usted sea el mejor en su carrera, el más brillante. No. La verdadera sabiduría es temerle al Señor, someterme al Señor. Entonces miren lo que empieza el Señor a mostrarme, que en vez de ser mujer rencillosa, mire lo que el Señor alaba y lo que el Señor avala y lo que el Señor halaga en una mujer. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa. ¿Cuál es la mujer sabia? La que le teme al Señor Jesús. Acabamos de leer que la sabiduría proviene del temerle al Señor Jesús. Entonces, una mujer sabia para el Señor es aquella que edifica su casa. ¿Por qué esa mujer puede edificar su casa? Porque le teme a Dios. Punto y coma. Mas la necia con sus manos la derriba. Necia viene, dice la escritura, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Eso está escrito. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Por eso dice aquí la escritura que esa mujer necia es aquella que no tiene a Dios en su corazón. ¿Quién me lee Salmo 53:1?
Un varón que me ayude o una de nuestras bellas mujeres hoy acá. Yo, pastor. Gracias, Viviana. Léeme, por favor. Dice la palabra del Señor. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Amén. ¿Sí ve? El necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces una mujer necia es aquella que no tiene a Dios en su corazón, no hay Dios. Por eso la escritura me muestra bien claro que la mujer sabia es aquella que tiene al Señor Jesús en su corazón, le teme al Señor, porque su principio de sabiduría parte de allí, edifica su casa. Y eso también va para los hombres. Mas la necia con sus manos la derriba. Seguimos. Dice la escritura en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esto va para mujeres y hombres. Por eso le dice al hombre, hombre, no sea áspero con su esposa. Y es algo que los hombres fallamos mucho en eso. Pero aquí está hablando de que nosotros debemos apoyar a nuestras mujeres porque son muy dadas a la ira, el hombre también, pero la mujer más por sus condiciones hormonales. Es cierto que a muchas las afecta su periodo menstrual, su pre o post natalidad cuando termina de tener un bebé. Todas las cosas, la luna influye en las mujeres a veces. Todas las cosas. Entonces, es una mujer que está más expuesta a la ira. Pero una palabra áspera de parte de nosotros los hombres va a hacer que esa mujer rencillosa que está llena de ira siga gotereando en nuestro hogar por tu manera de contestarle, de responderle. Entonces, acuérdate cuando venga la rencilla, ¿cuál es el puesto tuyo, varón? ¿Cuál es el puesto tuyo, mujer? Atrás, para servirle al otro. Y ahí la respuesta es diferente. Se termina la pelea. Por ahí hay un dicho muy feo en la calle que dice, muerto el perro, muerta la rabia. Quiere decir acá que si nosotros para pelear se necesitan dos. Dos. Cuando viene una sola persona, ¿con quién va a pelear? Entonces, que tú seas en la pelea esa persona que hace falta para la pelea. No está por ningún lado porque está atrás sirviendo. Para terminar, mire lo que habla aquí sobre la mujer virtuosa, ¿cierto? Vámonos a Proverbios 31, al libro de Proverbios capítulo 31. Y acá, donde el Señor elogia a una mujer con muchas virtudes, porque ser rencillosa no es una virtud. El ser rencillosa es un antónimo totalmente de virtud. Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Con una mujer rencillosa es muy difícil que el esposo esté confiado. Pero una mujer con virtudes, virtuosa, sin rencilla, el corazón del marido está con ella confiado y no carecerá de ganancias. 12. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida.
busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso. Cuando habla de su lámpara no se apaga de noche, está hablando que siempre está pendiente de la llegada de Cristo, que siempre está pendiente de orar, de educar, de enseñar a su marido, a sus hijos con la palabra. Eso es lo que significa lámpara, no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No teme de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor con sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. O sea, mujer doblemente bendecida. Una mujer es doblemente bendecida cuando tiene todas estas virtudes. Se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurada, y su marido también la alaba. 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasaste a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor Jesucristo, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, bendiga a nuestras esposas y a todas estas mujeres que algún día van a ser esposas. Y aquí todo este mensaje que el Señor les está regalando para que ese hogar funcione como el Señor lo demanda, con todos los estatutos y obediencias a Él. Sometimiento 100% al Señor Jesús para que podamos someternos los unos a los otros. El esposo a la esposa, la esposa al esposo. El Señor Jesucristo los bendiga. Espero que este mensaje nos llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Practiquemos esta semana eso, empecemos a mirar, acordemos de esto, que el Señor no le agradan esas rencillas ni esas peleas en el hogar, que la salida está es en Él. Él es la entrada y la salida de nuestro hogar, siempre. Así que los amo mucho. El Señor Jesucristo el Todopoderoso nos bendiga. Que tengan un buen fin de semana. Por favor, los espero entre 8 días bien puntuales. Y agárrense los hombres porque también vienen cositas por ahí. Señor los bendiga. Los amo mucho. Qué bendición que se estén congregando en el nombre poderoso del Señor Jesús. Muchas bendiciones.